Vamos a ir empezando y nada, ya que se vayan incorporando, tampoco por demorar, vamos a premiar a los que han llegado puntuales. Y nada, vamos a ir empezando. Bueno, lo primero, chicos, si queréis, antes de daros la palabra, os voy a presentar. Hoy tenemos la suerte de tener aquí en ADNF un face-to-face de cumbres mayores, de alto rango. Por un lado tenemos a Aurora, NutriEibar. Aurora, que bueno, es nutricionista en el Eibar, en primera división. Y nada, tiene mucha experiencia y yo creo que hoy vamos a aprender mucho de ella. Y por otro lado también a Juanjo, que está trabajando actualmente también en el Mónaco durante varias temporadas, también es nutricionista y tecnólogo de los alimentos, así que hay mucha experiencia sobre la mesa, en la pantalla, y yo soy el primero que estoy deseando de escucharos, así que me gustaría que esto fuera algo muy informal y que vayáis conversando vosotros, pero por ir iniciando un poco también y quizá por hacerlo un poco cronológico, a mí personalmente voy haciendo preguntas que a mí me interesan y ya, bueno, que me imagino que al resto pues vayan cogiendo también sus cosillas y que puedan preguntar también por el chat, ¿no? Entonces, lo primero que me intriga, ¿cómo han sido vuestros comienzos, no en la nutrición tanto, sino en el nutrición y fútbol? ¿Por qué? O sea, yo aquí tengo dos preguntas. ¿Por qué os habéis decidido o decidisteis en su día a empezar en el fútbol? ¿Y cómo habéis llegado hasta donde estáis hoy al club actual? Venga, Aurora, dale. Juanjo, somos viejunos. Tenemos más años que todos los que nos van a escuchar, así que vamos a contarlo, ¿no? Pues sí. Yo creo que diferente, o sea, Juanjo y yo nos conocemos hace muchos años, sí que es verdad que cuando nos conocemos los dos ya estamos en el mundo de la nutrición en el fútbol. Él luego contará que también tuvo sus ancestros en el fútbol. Y yo, pues bueno, lo tenía en casa, ¿no? O sea, mi pareja jugaba fútbol, no al nivel que estamos ahora, ni mucho menos, pero el Eibar, pues bueno, ha sido un club de segunda y muchos años y siempre ha llamado la atención. Yo soy de Eibar de toda la vida y estudié nutrición y luego nutrición deportiva y mi objetivo siempre, con lo que me gusta el fútbol, el balón, el verde y con lo que he vivido en casa, pues siempre mi objetivo era subir a Ipurú a trabajar, ¿no? Que lo tengo aquí cerca de casa, que poca gente podrá decir que puede ir al campo de fútbol a 10 minutos andando y yo voy a 10 minutos andando. Y ahí fueron mis comienzos. Todavía el Eibar no estaba en primera cuando hice mi presentación al director deportivo y le conté después todavía no estaba, vamos a decir, tan adelantado como ahora, ¿no? Que muchos equipos de primera división, casi todos de segunda y de categorías inferiores, pueden tener la ayuda de un nutricionista. Y nada, me presenté con mi portátil al director deportivo y le presenté una idea y me la compró. Pero tuve tan mala suerte o buena a la vez que ese año ascendió a primera el Eibar, que o sea, fue un hito. Aquí es algo increíble, ¿no? Que todavía nos mantengamos y el año que ascendimos. Y tuve que retrasar un poco mis comienzos porque fue una locura de principio de temporada dentro de primera división en un club que jamás hubiera pensado llegar a primera. Y luego enseguida ya me llamaron y empecé a trabajar con ellos. Y como no era un servicio ya montado ni tenían muchos equipos, pues tuve que crearlo desde abajo. Entonces, yo misma me ofrecí, yo misma lo monté, yo misma he ido evolucionando dentro del club. He conocido a muchísimos compañeros que se han hecho amigos, pues como es el caso de Juanjo. Y le paso la palabra. Juanjo, cuenta tu peripecia. Pues, también de la quinta de los viejunos. Bueno, yo siempre estuve ligado al fútbol porque siempre he jugado al fútbol. Desde que era pequeñito, 5 o 6 años hasta que me retiré. Jugué como profesional y bueno, llegué a debutar en segunda con el Real Murcia, que es el equipo de mi ciudad. Yo siempre iba a ver al Murcia de pequeño, pues como te pasaba a ti con el Eibar, pero con el Real Murcia. Pues yo tuve la suerte de poder jugar en el Real Murcia en segunda división A. Y nada, fueron años muy bonitos
pero luego ya desarrollé toda mi carrera en segunda B, tercera, segunda B, luego otra vez al final y pegando tumbos, ¿no? Porque en segunda B vas pegando tumbos. Y yo me retiré con 31 años, 30, 31 años, porque realmente estaba cansado del fútbol. Me cansé, ya no me motivaba y lo dejé. Y de hecho dije, ya no quiero saber nada del fútbol, voy a desligarme del fútbol y hacer otras cosas. Y de hecho empecé a dar clases en un instituto, al mismo tiempo había terminado de estudiar la carrera y trabajar en una clínica de nutricionista, pero dio la casualidad de que en esa clínica se llamaban los servicios médicos del Real Murcia y acabé siendo el nutricionista del Real Murcia. Y encima ya me conocían en el club, entonces, bueno, pues estuve 3, 4 años siendo el nutricionista del Real Murcia, me metí otra vez en el fútbol y del Real Murcia llegué al Mónaco. Entonces, pues bueno, fue como intentando huir del fútbol, pero al final siempre te atrapa, me atrapaba. Pero muy contento. ¿Y cómo, ese es el resumen. Y en tu caso, ¿cómo llegas, por ejemplo, de estar en Murcia a acabar en Mónaco? ¿Cómo es esa historia? Pues eso es porque el director deportivo que había anteriormente en el Villarreal hace 5 o 6 años, ¿Antonio Cordón? Sí, él estaba en el Villarreal y lo fichó el Mónaco. Y llegó el Mónaco y ellos estaban en el Villarreal acostumbrados a trabajar siempre con nutricionistas. Y llegó al Mónaco y no tenían la estructura de nutricionista aquí. En Francia las cosas son muy diferentes y no estaba instalado aquí. Entonces, claro, a él le sorprendió mucho que un equipo de la entidad del Mónaco no tuviese nutricionista y empezó a buscar y preguntó a una serie de entrenadores, a un entrenador y uno de los entrenadores había estado conmigo aquí en el Real Murcia. Entonces le dio mi nombre, le dio mi teléfono y dijo, llama a este chico a ver qué tal. Me llamó, nada, hablamos un poquito y al mes siguiente estaba aquí. O sea, casualidad, suerte, trabajo, no sé, un poco una mezcla. No, exactamente. Sin francés, ¿no, Juanjo? Sin francés, ¿no, Juanjo? ¿Llegaste ahí sin francés o con francés? Si llegaste con francés o sin francés. Pero. Cuando me acuerdo el primer día que llegué, que busqué un traductor para poder presentarme y todo esto, lo busqué en un traductor para llegar allá a presentarme leyendo, pero al final no sirvió de nada porque no se enteraba nadie de nada y al final acabé hablando español. Pero ya hablo un poquito de francés. Bueno, estupendo. Y oye, y una pregunta, porque claro, vosotros lleváis más que yo, pero yo llevo 7 años, pero me acuerdo perfectamente como si fuera la primera vez, los primeros días, incluso, o la primera temporada, ¿no? Cuando empezasteis en esto del fútbol, ¿cómo? Porque ahora hablaremos de lo que ha cambiado, ¿no? Pero, ¿qué os encontrasteis? Porque en los dos casos tuvisteis que abrir el gabinete o el servicio de nutrición y Juanjo en su caso 2 veces. ¿Qué os encontrasteis? ¿Qué limitaciones os encontrasteis? ¿Y cómo fueron esos primeros pasos en esa primera temporada? Pues mira, a mí mi primera temporada no me dejaban ir a los entrenamientos. Alucina. No iba a los entrenamientos, no me dejaban ir a los entrenamientos. O sea, solo veía a los jugadores los días que comían en el club, que no eran todos encima. Y entonces empecé a tener una relación pues de mesa, que lo llamaba yo, comía con ellos e intentaba hacer mi trabajo allí. Y claro, yo empecé en el Eibar, nunca había habido un nutricionista y la médica que estaba entonces nunca había trabajado con un nutricionista. Tuve que ir poco a poco pues cogiendo mi espacio y me acuerdo que cuando llegué no iba a los entrenamientos y el médico que estaba, que era mujer, me dijo claramente que bueno, que ella era la que hacía los pliegues, la que llevaba todo y que no iba a permitir que pues nadie pisara, entre comillas, su trabajo, ¿no? Y yo me encontré con eso. Pues pensé digo, madre mía, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? Me muero. Pero no, empecé a trabajar con los jugadores de manera individual. Primero pues comía con ellos, les explicaba, les veía individualmente cuando venían al club y entonces fueron ellos mismos los que pidieron que a la temporada siguiente pues tuviera más peso, ¿no? Dentro del equipo y pudiera hacer mucho más trabajo. Y entonces ya me empecé a encargar pues de todo lo que eran los viajes y de pues poco a poco de las antropometrías y de la suplementación también poco a poco y bueno,
Pues la verdad es que fue un poco a poco, mucho trabajo y mucho tiempo. Muchas barreras que superar, ¿no? Y trabajando mucho y al final enseñando tu trabajo, ¿no? Y en tu caso... Muchas barreras, sí, muchas. Y el fútbol, pues bueno, me acuerdo que siempre que me ha llamado alguien Y en tu caso, Aurora... a ver, yo... Sí, no, se ha cortado un poco. En tu caso, ¿cómo te ha influido el ser mujer? Aparte de eso, Bueno, yo soy mujer, ¿no? Pero también es verdad que he tenido un futbolista en casa y aunque no se vive de la misma manera y luego desde dentro es otra historia, ¿no? Y ese sería para contar un libro, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Porque al final entras y acabas siendo uno más, pero uno más con el O, no uno más. Y la verdad es que no me han puesto, ser mujer no me ha puesto muchos impedimentos porque yo creo que era más la figura de nutricionista que el ser mujer, ¿no? A mí, por ejemplo, muchas veces esas barreras me las ha puesto el médico o el club o de alguna manera el no conocer cuál era mi trabajo. Pero realmente los jugadores siempre me han puesto alfombra roja para todo, ¿eh? Para entrar en el vestuario, para ir a los partidos, para ir a los entrenamientos, para hablar con ellos, Nunca he tenido ningún problema. Ellos siempre me han puesto alfombra roja para trabajar. Entonces, no tengo mucho que contar con respecto a ser mujer, ¿no? Yo creo que en mi caso la figura de nutricionista era nuevo, no hubiera importado que hubiera sido mujer o hombre, ¿no? Pero sí que es verdad que el otro día, por ejemplo, un jugador me decía, ahora pues yo prefiero, que ha pasado por más equipos, voy a contar esto que es un chascarrillo, ¿eh? Una mujer nutricionista, me dijo, y le dije, ¿por qué? Y no, es que pareces mi madre, ¿vale? Claro. Pues me quedé tan ancha, pero pues bueno, la figura de una mujer yo creo que en el equipo muchas veces hace también una labor un poco de madre, ¿eh? O sea, de otra manera, no sé, es un trabajo un poco diferente en ese aspecto de como mis polluelos, o no sé cómo explicar, pero sí que es verdad que con algunas compañeras que hablo y que son nutricionistas, y tú, Juanjo, más de colega, mira, ¿no? Como los fisios. Ya voy a estar aquí porque aquí los chavales son la media de edad de 22, 23 años, o sea, imagínate. Y nada, pues yo en el Real Murcia trabajaba para la clínica, tenía los servicios médicos del Real Murcia, entonces era un servicio externo. Y claro, yo no estaba todos los días en los entrenamientos. Yo iba allí, pues como tú hacías, a lo mejor iba una vez al mes a hacer antropometría, los jugadores venían a la clínica para la consulta, yo supervisaba los menús, era un trabajo más fuera. Y luego, por ejemplo, de vez en cuando iba a darles charlas, era un trabajo de ese tipo. Y luego ya el cambio aquí al Mónaco sí que fue un poco radical porque, por ejemplo, Antonio sí que me dijo de meterme de lleno al entrenamiento, vestuario, ir a casa de los jugadores, estar muy encima de ellos. Y sobre todo en una cultura que no está muy acostumbrada a la nutrición. De hecho, creo que yo fui el primer nutricionista que hubo aquí en la Ligue 1, en la Liga Francesa. Fue el primero y ahora ya tienen muchísimos por eso, porque se fue desarrollando el tema. Y entonces, claro, a mí el hecho también de haber sido futbolista pues me puede ayudar un poco también a entender cómo piensa el jugador o saber cuándo tengo que callarme, cuándo tengo que hablar, cómo intentar llevarlo a mi terreno. Sé cómo funciona un vestuario y eso a mí me ha ayudado siempre. Que en un vestuario ya sabes que es peligroso meterse. Entonces hay que saber cómo nadar ahí, en la jungla. Entonces eso me ha ayudado, para bien o para mal, pero me ha ayudado. Y así. Y ahora pues sigo igual, 5 años después, pues a tope. Sobre todo con los jugadores jóvenes, que es la suerte de que vienen como, salen de la academia como blancos y tienes que educarlos los hábitos y luego ya como que vuelan. Se van solos ya, pero sabiendo qué tienen que hacer. Y eso a mí me gusta. Está guay. Y bueno, eso fue los comienzos, pero ahora lo que podríamos ver también es, porque Aurora y yo tenemos las limitaciones del presupuesto y tú vas con la billetera así, entonces, ¿cuál es vuestro día a día? ¿Cuál es vuestro día a día? Sobre todo por poder comparar, ¿no? ¿Qué hacéis en vuestro día a día
vuestras funciones principales, porque son muchas bueno, pero las principales, y a ver qué sacamos en claro con esto, ¿no? ¿Cuáles son esas diferencias de tener más o menos presupuesto? Si las hay, oye, igual no las hay. Vamos a verlo. Venga, vamos a encontrar las diferencias. Las 7 diferencias, busca las 7 diferencias. Vamos allá, ¿no? No sé, Aurora, tu día a día, por ejemplo, tú en tu día Empezamos por igual, sí. ¿Cómo te organizas? ¿Qué es lo que haces? Mi día a día, igual el mío es un poco especial, porque no tenemos una ciudad deportiva así como tal, ¿no? O sea, entrenamos en 2 campos que están en el monte, ¿no? O sea, un poco para que os hagáis una idea, seguramente en algún equipo de tercera división que habéis ido y las duchas eran desastrosas y... Pues nosotros entrenamos así, no tenemos ciudad deportiva todavía y entonces cuando voy, pues para que os hagáis una idea, pues yo, por ejemplo, preparo los batidos y no tengo un sitio específico donde estar. Y entonces lo hago en una mini cocina que tenemos allí y ahí es donde trabajo, en mi mini cocina. Entonces yo llego de las primeras junto con los fisios y empiezo pues de la suplementación que digo pues desde el principio hasta el final, ¿no? Empiezo con la suplementación que tienen que tomar antes del entrenamiento, durante y luego ya al final acabo con los batidos. Y mientras estoy trabajando pues van llegando y van tomando café allí porque está la cafetera. Y entonces viene uno y, ¿ahora te hago un café? Sí. Y sigo con mi rollo y sigo hablando de mis cosas y ellos de las suyas. Entonces empiezo con la suplementación, con los multivitamínicos, con la vitamina D, con todo lo que tienen que tomar previo a. No desayunan allí porque ahora mismo la liga no nos deja que desayunen en un espacio tan cerrado. Eso es un hándicap para mí porque antes desayunábamos allí y nos encontrábamos todos y era mucho más fácil hablar de nutrición y controlarles y ahora mismo no desayunan. Entonces la rutina que he cogido es otra, pues intentarles sacar el tema sin que haya comida por medio. Entonces, pues bueno, empiezo por ahí, luego intento hacer pues todo lo que es la hidratación y para el entrenamiento y acabo por los batidos que sí que son individualizados, ¿no? Y alguna vez pues hablando con Juanjo y tal, pues yo creo que los equipos de primera división aquí, aunque tengamos tú y yo poco presupuesto, Antonio, yo creo que todo el tema de analíticas, aunque no será tan completas ni tantas pruebas como hacen Juanjo, pero sí que es verdad que bueno, que te manejas entre analíticas y sabiendo datos. Y si hablas con ellos y tienen algún problema a nivel digestivo, pues te dejan al final con el seguro privado, pues mandarles a especialista para ver qué es lo que les ocurre. Y pues bueno, yo creo que al final, aunque haya presupuesto bajo, creo que nos manejamos bastante bien y yo no me puedo quejar en nada porque en temas de suplementación no me ponen límite, ¿eh? Pido lo que quiero y lo que necesito y no, ahí sí que no tengo límite. Tengo más límite pues muchas veces en el presupuesto para la comida o a veces no, depende a qué hotel vayamos o el picnic o alguna vez sí que me ha pasado que ha salido demasiado caro y me lo han dicho, o sea, Aurora, es muy caro con respecto a otros picnic y esto yo sé que en otros equipos de primera división española, por ejemplo, no pasa, ¿no? Y a mí sí que eso me pasa, por ejemplo, pues no tenemos chef ni tenemos 2 cocineras que bueno, para lo bueno y para lo malo, al final cocinan como yo quiero, o sea, ABC y no meten mano en nada más, ¿no? Pero también es verdad que tampoco tienen creatividad para poder manejarse en este mundo, que soy yo la que tengo que manejar las recetas, la que tengo que manejar cómo cocinan y yo me imagino que Juanjo en ese aspecto igual va otro paso más por delante, ¿no, Juanjo? O no sé, pregunto, que no tengo ni idea. Sí, bueno, tenemos un chef y lo que pasa es que nosotros ahora lo explicaré, pero está construyendo un nuevo centro de entrenamiento en el mismo sitio donde tenemos el actual, pero mucho más grande, mucho mejor. Y, por ejemplo, ahora mismo tenemos un chef, pero la idea es tener allí 3 porque va a ser un restaurante tipo restaurante. Entonces, me gusta mucho esta pregunta porque poder explicar el día a día a este nivel, yo creo que es importante, sobre todo para los nutricionistas que empiezan o que se empiezan a meter en equipos de fútbol para saber cómo funcionar. Y yo, para mí, es muy, muy importante seguir una estructura siempre parecida, como tú dices, para que no hayan imprevistos, porque si hay imprevistos, el jugador lo nota y te puede empezar a tocar un poquito los huevos
y por así, hablando mal. Entonces, yo soy muy ordenado en cuanto al protocolo de día. Luego, cuando en el tú a tú soy un poco desordenado, pero en la estructura del día también muy parecido. Yo suelo llegar el primero siempre a la ciudad deportiva. ¿Y para qué? Para preparar toda la suplementación que voy a dar antes, durante y después. Y una vez que ya tengo todo eso preparado y listo en el frigo, hay una reunión de todo el staff, fisios, médico, nutricionista, psicólogo, todos los departamentos. Hay una reunión para programar un poquito, saber qué va a pasar ese día. Y ya empiezan a llegar los jugadores y para mí ese es el momento más importante para mí del día, porque yo estoy en el vestuario y recibo a los jugadores. Soy de las primeras personas que recibo al jugador porque es cuando se empiezan a pesar y entonces yo les empiezo a dar el suplemento para antes del entrenamiento y es la manera de comunicarme con ellos porque de ahí van a ir a desayunar. Y entonces yo, por ejemplo, a cada uno le doy un consejo o a lo mejor le doy un detalle que tiene que hacer o si tiene que comer una cosa diferente a otra. Es mi momento para darle la información, el feedback que yo quiero darle. Al mismo tiempo que cojo el peso, le doy su suplemento, etcétera, etcétera. Y luego ya habría un tiempecillo donde me voy a mi despacho para hacer email porque sí que trabajamos mucho con el tema email y controlando el tema de los hoteles. Bueno, vosotros también lo haréis, pero el tema de hoteles o el tema del chef, enviarle los menús todo este momento y ya el entrenamiento, que es controlar un poco la hidratación, quizás el momento más de relax, ¿no? Ver el entrenamiento y aprovechar los parones para hidratar al jugador. Y antes de que termine el entrenamiento, volver al vestuario para preparar los batidos en los sitios de los jugadores que corresponden, individualizados también. Y luego ya viene la hora de la comida, es el momento también de estar un poco en la cafetería con el jugador, dándole el feedback o educando. Y luego ya cuando ha terminado todo, vuelta al tema de los emails y una reunión, otra reunión al final de todo, del día, de todos los departamentos para programar el día siguiente. O un resumen del día. O sea que es todo muy organizado y es como funcionamos. Y la verdad es que así se va muy bien. La verdad es que esto ha empezado a hacerse hace poco y me encanta hacerlo así porque te prepara para el día siguiente, ¿sabes? Llegas ya sabiendo qué ha pasado durante el entreno, si hay algún problema que no te pille de sorpresa al día siguiente. Y ahora muy motivado con el nuevo centro de entrenamiento, que estáis invitados a verlo. Voy a ver si en el centro de entrenamiento vamos a tener un pequeño espacio para dar charlas, invitar a todos a un congresillo ahí y que lo veáis. Eso yo sí, me deja mi jefe. Qué guay. Te tomo la palabra. Muy bien. Oye, ¿y qué importancia? Sí. Nosotros, por ejemplo, no comemos allí, Juanjo. No, como ya creo que me lo dijiste hace un tiempo. Me quedé un poco sorprendido, no sé. No, porque en la ciudad deportiva, claro, nosotros ahora mismo lo que hacemos es darle la comida en tupper, o sea, las cocineras cocinan aquí en Ipurúa y a través de un método de refrigeración y tal, se les lleva la comida a cada uno. Lo que la organización es diferente, la hacemos de una semana hacia otra, un poco en función de los entrenamientos que hay planificados para la semana que viene. Se les da les doy varias opciones de menú. Individualmente pues les intento ayudar a escoger la mejor para cada momento, ¿no? Pues lesionados, dependiendo de los entrenamientos que haya, y ellos ya tienen programada la vida para la semana que viene. Entonces, cuando salen de entrenar, porque tampoco nos dejan ducharnos ni nada, Juanjo, o sea, aquí está la cosa bastante limitada, entonces salen, se cogen su bolsa refrigerada de comida y se van para casa. Entonces, pues para que la gente sepa pues que, claro, la organización depende mucho también de las instalaciones que tengas. Entonces, a mí, lo que decía Antonio, más que tema presupuesto en suplementación, para mí es más donde trabajo, ¿no? Las instalaciones en las que trabajo, que de verdad que bueno, que podrían ser mucho mejores y peores, no digo que no, pero dentro de lo que tengo me intento organizar lo mejor que bueno al jugador. Y en eso hay que ingeniárselas también, porque aparte de la cocinera, de las cocineras, sí, para nosotros fue un hándicap llevar la comida refrigerada del campo hasta la zona de entrenamiento y que luego se la puedan llevar a su casa así que no haya problemas. Y fue un trabajo así un poco laborioso, pero para que vea la gente la diferencia que puede haber, ¿no? Que yo sí que intento, como no los tengo en mi día a día.
Es complicado trabajar a veces. Sí, sí. Pero además que, como te digo, la opción esta de llevar a casa yo creo que en este tiempo es la mejor. Está claro, si puedes asegurar la trazabilidad del producto, genial. Pero si nosotros la cafetería, por ejemplo, es muy pequeñita, cabe poca gente porque se está haciendo la nueva, entonces hay un máximo de personas utilizadas, no puede entrar más, por ejemplo, de 8 personas al mismo tiempo. Entonces, tienes tu espacio, es que tienes que comer rápido para que lleguen otros. Claro. Entonces, es como provisional. Y ahora ya el nuevo centro va a tener un restaurante muy grande y ya no creo que haya problemas de espacio en este sentido. Pero yo creo que, por ejemplo, como vosotros hacéis, lo ideal en este tiempo para evitar problemas. Yo creo que fundamentalmente, por lo que hablo con todos los compañeros y por lo que habéis comentado vosotros, las grandes diferencias en los presupuestos van, que ya también la comentaba Aurora, por un lado, a nivel de picnic y comida fuera de casa, ¿no? Que evidentemente, si no hay limitaciones en el presupuesto, si pones pulpo, no te lo van a echar para atrás. Es cuando vas a Galicia, a mí sí me lo echan para atrás el pulpo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí probablemente pues te puedes lucir mucho más con ciertos productos de calidad, ¿no? Como el marisco, el pulpo, cualquiera, ¿no? Y luego también una cosa que para mí es clave, que me encantaría, es lo que hace Juanjo, o sea, tener staff de creación, ¿no? Es decir, al final tener un cocinero o dos con nivel, eso te marca la diferencia, ¿no? Es decir, al final tú decirle a un tío que yo tengo a la Paqui, que con todo el cariño del mundo, es la Paqui, o sea, no es la Paqui, no es Paqui, ¿no? Y es una señora de 60 años que cocina como una madre, como una abuela, ¿no? Pero no le puedes decir que te haga un tartar de atún. Entonces yo creo que sobre todo esas dos cosas son las más, seguramente, las más fundamentales, ¿no? Pero en líneas generales yo creo que nos vamos apañando todos más o menos por igual. Oye, y vamos a entrar un poquito. Sí, yo creo. Vamos a entrar un poquito en terreno ya específico, que yo aprenda aquí hoy cosas. ¿Qué importancia le dais, por ejemplo, a la dieta, al plan de nutrición personalizado? Es decir, ¿trabajáis, no trabajáis? ¿Cómo lo hacéis? Pues mira, Juanjo, empiezo Sí. yo. Pues mira, yo llevo muchos años, ¿no? Y al final lo que sí que he visto es que cada vez el jugador te exprime más, ¿no? Y el confinamiento, todo lo que pasó post-COVID y el que tuviéramos tantos partidos seguidos y, por ejemplo, nosotros no estábamos acostumbrados, es más, me acuerdo de la llamada, Juanjo, que te hice, ¿verdad? Juanjo, ¿te puedo llamar para preguntarte? ¿No? Y mira, pues yo tuve una necesidad, nosotros no jugábamos tantos partidos seguidos y yo creía que era capaz de hacerlo, pero para que la gente vea, ¿no? Y nos escuche pues el compañerismo que hay entre nosotros, yo cogí el teléfono y le dije, Juanjo, y Juanjo me dijo, Aurora, lo que quieras, que estoy de viaje, pregúntame lo que quieras. Y estuvimos hablando largo y tendido, le hice muchas preguntas y al final... lo que me queda claro y también lo que me gustaría decir es que ninguna pregunta es tonta para alguien que empieza o para alguien que tiene una situación nueva. O sea, yo creo que el tonto es el que no pregunta. Y entonces yo cogí a Juanjo y aunque pueda parecer y tú hayas dicho que yo tengo mucha experiencia y hay en situaciones que nunca te has visto y que lo mejor es preguntar a otro profesional, ¿no? Entonces, me he perdido, Antonio. Madre mía, ¿de qué estábamos hablando? Ah, sí, de los personalizados. Bueno, pues yo personalizarlo, cuando hay lesionados o cuando veo que hay un problema en composición corporal y que podemos mejorar, doy mucho la turra, le doy mucho la turra al jugador, pero al final yo trabajo con un staff que no le da demasiada importancia a esto y entonces soy yo la que me lo tengo que comer y beber. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues intento llevarla a mi terreno. Pero si no me lo llevo a mi terreno, antes me enfadaba conmigo misma y me parecía que estaba haciendo mal mi trabajo, pero he aprendido con el tiempo que no. Yo tengo las herramientas, yo tengo la capacidad, yo tengo los conocimientos, pero si el que está enfrente no quiere, yo no puedo hacer nada. Entonces, siempre y cuando el jugador quiera un plan personalizado, yo se lo hago. Si el jugador viene con un nutricionista que está fuera del equipo,
no me molesta. Igual en los comienzos sí que me molestaba, pero no me molesta si es nutricionista. Si es intrusista, me molesta mucho e intento hablarlo y dialogarlo con él sin prohibir, porque yo creo que Juanjo aquí me dará la razón y yo creo que es un mundo en el que prohibir a veces te echa piedras contra tu propio tejado, ¿no? Entonces, yo intento explicarles muy bien la situación. Entonces, yo trabajo con planes individualizados cuando hay situaciones que me llevan a ello y cuando el jugador quiere, ¿no? Entonces, pues bueno, depende un poco del momento de temporada o del jugador o del perfil que tenga, tengo más planes personalizados que en otros momentos. Yo trabajo así. Y al final me parece que hacer un esfuerzo máximo por mandarle a cada uno lo que tiene que hacer, si luego no lo va a hacer o no te lo va a reconocer, creo que es perder el tiempo cuando puedes dar de sí en otros aspectos. Muy bien. Pues yo creo que has dado también ahí con la clave. El tema de no prohibir es muy importante porque perder a un jugador o perder la confianza de un jugador es muy complicado. Es decir, me refiero complicado porque si te pasa, estás perdido. Porque si un jugador, por ejemplo, tú intentas imponerle una cosa o decirle no vayas con este nutricionista o imponerle una dieta o hacer algo así, el jugador no va a querer, se te va a poner en contra y luego ya estás crucificado toda la temporada. Entonces, lo mejor es, si ves algún caso de este tipo, decirle que estás ahí para ayudarlo, pasar de él, entre comillas, y al final, si todo va bien, va a volver a ti y te va a buscar. Entonces, yo sí también individualizo mucho, no obligo a nadie. De hecho, a lo mejor de todos los jugadores que tengo, a lo mejor he hecho el 70% de individualización con programas de dietas, pero a lo mejor el resto no. Lo hago con consejos o lo hago o simplemente no lo hago y ellos me preguntan cosas de vez en cuando. Es decir, que no es que estén a todos los 25 jugadores con un programa individualizado, no, eso es imposible. Y luego la manera de individualizar es, sobre todo, dependiendo, pues si hay una lesión, si se hace un programa específico para la recuperación de esa lesión, o si hay un jugador que tiene que perder peso, pues un plan individual, pero siempre yo lo que hago es jugar con el carbohidrato. Una periodización del carbohidrato y mantener la proteína estable durante todo el día específicamente para ese jugador y ya adaptando también a los gustos que tenga ese jugador. Si, por ejemplo, no le gusta la carne roja o come más, no sé, ya los gustos. Pero son gustos, carbohidrato y no agobiarlo. ¿Habéis intentado alguna vez empoderar al futbolista, pues por ejemplo, explicándole nociones nutricionales y que ellos mismos se hagan seguimiento con aplicaciones como MyFitnessPal o este tipo de cosas? Sí. Yo tengo algún jugador que va con programa informático y de hecho yo tengo que decirle los gramos que tiene que tomar, todo esto y lo va calculando. Lo quiere hacer así, yo le he dicho que no hace falta, que podemos hacerlo mucho más fácil, pero a él le gusta controlarlo de esa manera y perfecto, lo hacemos así. Y luego tengo otro, por ejemplo, que quiere estudiar nutrición cuando acabe ahora el fútbol y me pregunta muchísimo, es decir, que sí, tengo casos. Lo pregunto por eso, porque a lo largo de las temporadas te vas dando cuenta que hay cierto perfil de jugadores que ya están un paso por encima, ¿no? Y como que se preocupan en otro nivel, ¿no? Y bueno, pues se les ayuda de otra manera también. A mí me gusta mucho eso. Sí, yo eso sí que lo he visto a lo largo de los años, ¿no? No digo que me motiva. Yo, por ejemplo, a lo largo de los años sí que he visto... Habla tú. Ahora. Un poquito. Es que Aurora lleva un poco de retardo. Hablo. Sí, voy retraso. Pues a mí, yo lo que he visto a lo largo de los años es que al final el jugador ha ido cambiando, ¿no? El perfil, ¿no? Siempre habrá perfiles de chavales jóvenes que todavía no tienen interés por la nutrición, pero bueno, yo creo que cada vez en este aspecto se han profesionalizado mucho, ¿no? Entonces, yo me acuerdo el primer jugador que entró por la puerta y me preguntó si la proteína era isolada, me quedé flipada porque dije, la primera vez que me preguntó un jugador ese, digo, hombre, por favor, alguien que viene con las ideas claras y que no ha hablado con otro nutricionista y que se le ve que tiene cierta habilidad dentro de lo que es la suplementación, ¿no? Pero sí que es verdad que en el equipo donde yo trabajo hay bastante relax en este aspecto.
es bueno y es malo. Es bueno porque trabajo dentro de un relax y no hay ningún tipo de obligación y los jugadores cuando hay un ambiente distendido yo creo que te escuchan más y que a veces llegas a ellos con más facilidad que a veces en ambientes que yo no he trabajado más estrictos, ¿no? En cuanto a pesajes, a pliegues, a los míos, pues la verdad es que para lo poco que se les machaca aquí con el tema, que soy yo la única que va detrás de ellos, pero no en forma machacante, pues estoy bastante contenta con el trabajo que hacemos. O sea, al final yo creo que año tras año ellos también se van dando cuenta de la importancia de la composición corporal, de tener un preparador, de trabajar bien, de comer bien, de suplementarte lo que necesitas, ¿no? Porque aparte de, yo creo que Juanjo hace lo mismo cuando hemos dicho que individualizamos la suplementación, ¿no? Que mucha gente preguntará, ¿y cómo individualizas? Pues bueno, pues al final los jugadores tienen diferentes pesos, diferentes objetivos, diferentes puestos y también tienen diferentes analíticas y comen de diferentes maneras. Entonces, el poder conocerles y saber cómo comen y lo que comen, lo que no comen, también te ayuda a poderles suplementar en aquellos nutrientes que en su dieta diaria no consumen, ¿no? Y así vas haciendo tu mapa de suplementación y tu mapa de recomendaciones, lo que decía Juanjo, igual a uno le tienes que dar siempre la misma recomendación para que se le meta en la cabeza y no es un menú ni algo mucho más estricto, sino que a veces repitiéndoles lo mismo, a veces es mejor el tú a tú con ellos que el darles un plan, ¿no? En el WhatsApp, ¿no? ¿No crees? Yo tengo algunos jugadores que pasan mucho del tema de la alimentación, entonces yo lo que hago es pasar de ellos también, pero les voy metiendo pinchazos. Pues por ejemplo, en el desayuno me acerco y les digo algo, o cuando vienen por la mañana antes del peso les digo lo que tienen que comer. Les voy dando como un poquito de información y ellos lo van cogiendo poco a poco. Y al final suele pasar que siempre vienen y te preguntan, o por ejemplo el día de la concentración vienen y te preguntan en el hotel, oye, ¿qué tengo que cenar? ¿O qué tengo que comer? Entonces le dicen, hombre, tú no decías que pasabas. Y decía, no, es que tal. A mí me gusta eso, como, vale, pues tú no me haces caso, yo tampoco te hago caso. Y ya vendrás. Entonces, al final vienen. Sobre todo si son jóvenes. Está claro. Oye, ¿y hacéis estudios de deshidratación? ¿En ese sentido hacéis algo? Yo solamente, yo lo único de hidratación es controlar la orina y la densidad. Simplemente con eso me vale de momento. Está proyectado a lo mejor hacer el tema de individualización de bebidas, con test de hidratación en pretemporada, pero todavía lo tenemos ahí. No hemos tenido tiempo para desarrollarlo. Es lo único que... Y de momento me va bien así. Vale. ¿Y vosotros, Aurora, hacéis algo con el tema de hidratación? ¿Hacéis algún tipo de estudio? Yo trabajo sobre todo la tasa de deshidratación. Sí, sobre todo en pretemporada. Les hago el pesaje antes y después, dependiendo de la temperatura en los partidos amistosos, depende de los entrenamientos. Y hago... Hemos perdido a Aurora. Ha muerto. Aurora ya no se le acaba la pila. Bueno, mientras se ha deshidratado. Mientras la recuperamos, yo creo que nosotros tenemos buena conexión. No sé, me imagino que ahora volverá. Oye, Juanjo, ¿y tú sigues trabajando o él sigue trabajando con vosotros? Jan Lemers está trabajando en Mónaco, ¿no? Sí, está con nosotros. Y él está como... Sí, es uno de los científicos del equipo y por todos los problemas, por ejemplo, todas las informaciones que queremos recabar, o si yo, por ejemplo, quiero buscar alguna estrategia y no doy con ella, pues me ayudo, me apoyo en él. Y la verdad es que pues tener una persona de su nivel, imagínate. Pero ¿qué influencia tiene él en el equipo? Es decir, él te asesora y te dice, oye, he encontrado esto, aplícalo, o es al revés, o tú le dices, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa relación? Yo a lo mejor le digo, oye, Jan, me apetecería desarrollar esta estrategia, búscame estos artículos específicos sobre esto y si están contrastados, tal, y él me lo hace.
me ayuda. No tengo yo que... La verdad es que me quita mucho trabajo. Claro, una maravilla. Hola. Hola, he vuelto. ¿Te has deshidratado? Él ayuda a todos los departamentos. Tenemos dos científicos, Jean Lemer y también otro que se llama Bruno Marrier, que trabajan juntos los dos y son espectaculares porque todo lo que necesitas te ayudan a encontrarlo, estrategias, a la manera de dar la información, toda la innovación que sale ahora. Entonces, tener personas así a tu lado te ayuda a aprender, porque muchas de las cosas que ellos saben, yo ni me las podría imaginar. Madre mía, Antonio, igual hubiera preferido quedarme en la nevera, porque oír esto me... hubiera querido, igual me tenía que haber quedado sin volver. Joder. Nada, no. Que va, ahora, sobre todo que ahora viene la pregunta más importante que me gustaría saber. Oye, después de tantos años dándole vueltas ahí a los vestuarios, ¿creéis qué mejoras podríamos? Porque ya está claro que hemos hablado de muchas de las cosas, ¿no? Pero ¿cómo creéis que podríamos seguir mejorando como profesión, ¿no? Como nutricionistas deportivos, ya no solo a nivel técnico o a nivel de relaciones o en todos los aspectos, ¿no? ¿Tenéis algo así pensado que se os ocurra? A mí me gustaría, por ejemplo, que el rol de nutricionista en el fútbol no se limitase, por ejemplo, al hecho de hacer dietas o hacer batidos o llamar al hotel, sino organización, ¿sabes? Más gestión. Yo, por ejemplo, aquí, una cosa que no hacía y que ahora estoy aprendiendo mucho es al tema de gestión o a crear mis propias estrategias, desarrollar mis planes. Entonces, para eso se necesita tiempo. Y tú imagínate que tú en el Cádiz, por ejemplo, tuvieses, por ejemplo, 1 o 2 estudiantes que están saliendo de la carrera para ayudarte a hacer todas estas cosas y tú dedicarte, a lo mejor desde el despacho que tengas allí en el centro de entrenamiento o donde sea, a desarrollar estrategias para, no sé, tal partido que tenemos tal día porque tenemos otro partido en 3 semanas o formarte más con todo el tiempo que estás perdiendo en el día a día del entrenamiento, porque sí que es cierto que entras en una rutina que a veces no tienes tiempo para formarte o para desarrollar lo que tú quieres. Y a mí me gustaría eso, por ejemplo, tener más tiempo para estar más fuera, a lo mejor un poquito del terreno, pero desarrollarme por otra parte. Eso es lo que yo pienso que podríamos, cómo podríamos crecer a este nivel. No sé si me entendéis. Sí, perfectamente. Sí. ¿Y tú, Aurora, qué nos cuentas? Yo creo que sí, yo, por ejemplo, bueno, me he dedicado muchos años a llevar a la primera plantilla a todo el fútbol base, ¿no? Y me comía lo que dice Juanjo, pues elevado pues al final siempre tengo en la cabeza un montón de cosas para hacer que haría, ¿no? O sea, yo dedicaría mucho más tiempo, me va muy bien estando con los jugadores y dándoles consejos en el día a día, pero sí que me gustaría alguien que me ayudara pues a buscar todo el tema de información para hacer estrategias, para cómo ponérselo al jugador para que le llegue y para que lo entienda, lo comprenda, para que sea más fácil ponerlo en práctica, porque muchas veces me quedo corta de tiempo, o sea, no me da la vida para todo, ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, todo lo que es el fútbol base, me han puesto a una persona que me ayuda, pero claro, esa persona también tiene muy pocas horas para trabajar dentro del fútbol base, entonces no llega a ayudarme a lo que yo verdaderamente quiero, que sería, yo creo, que el servicio de nutrición, como dice Juanjo, yo creo que debería de estar en un futuro compuesto por más personas, ¿no? Y que una persona, pues un nutricionista se dedique a la gestión, a hablar con los hoteles, por ejemplo, a la elaboración de menús dentro del club, otra que sea más técnica, que busque información, que te la pueda hacer llegar, que te la comprima, que te pueda ayudar a hacer
planificaciones a llegar al jugador, y otra pues al final que trabaje más en el día a día, que cuide de la hidratación, o sea, que haya, ¿no?, un grupo de personas, yo creo, dentro de lo que es un equipo de fútbol de primera división, no solo uno, sino yo creo que debería de estar formado por más nutricionistas para poder llegar más allá. Yo creo que sería buena opción, pero bueno, te habla una persona que, o sea, una nutricionista que ahora mismo tengo a la primera plantilla masculina, a la primera femenina, que está en primera, y al filial que está en tercera, ¿no? Y todos los días... Pero es que yo todos los días me voy a la cama pensando que a veces no hago bien mi trabajo porque no tengo tiempo. O sea, a mí me gustaría dedicarme mucho más al equipo de femenino. Es más, tendrían que tener un nutricionista, ellas, las chicas, ¿no? Entonces, a veces yo creo que necesitamos tener grupos de trabajo de personas cualificadas en nutrición, nutricionistas, ¿no? Que nos podamos dividir el trabajo y podamos llegar mucho más allá y hacer mucho más. Yo creo que será el futuro, no solo un nutricionista por equipo, sino grupos de trabajo. Ojalá, ¿no? Lo subrayo. Oye, por ir terminando, que llevamos aquí una hora, pues se puede hacer 2 o 3, pero yo creo que habrá que ir cortando algún momento. Primero, dudas o preguntas o sugerencias de los que estáis ahí detrás de la pantalla, pues no sé si os está gustando y demás. Si queréis preguntarle algo a aprovechar, que luego van a apagar los WhatsApp y los Instagram y ya no vais a poder hablar con ellos nunca más. O sea, aprovechar ahora. Por el chat, ¿vale? Y si queréis también vosotros, mientras alguien pregunta, si queréis, ¿qué mensaje le lanzaríais a alguien que está empezando en esto de la nutrición en el fútbol? Es decir, alguien que no haya todavía pisado un club, pero que quiera iniciarse. Bueno, pues mira, yo le daría varias recomendaciones, ¿no? Pero una, que es bueno ofrecerte a un club, ¿no? Y empezar a trabajar. Y yo creo que bueno, se puede empezar tocando la tecla a alguien que de verdad le interese el tema de la nutrición, que puede ser en ese momento el entrenador, puede ser el director deportivo, puede ser alguien dentro del club y, bueno, pues le puedes tocar la tecla y puedes entrar. Pero yo creo que es importante que nos hagamos valer. O sea, que realmente si alguien empieza a trabajar como nutricionista dentro de un club, dentro de las posibilidades que tenga ese club, ¿no? Porque todos sabemos que hay diferentes posibilidades dependiendo no de la categoría, sino del propio club, pues que se hagan valer, ¿no? Que al final nuestro trabajo es importante y el club lo tiene que saber valorar, porque si empiezas gratis o si empiezas cobrando poco, nunca vas a llegar a cobrar bien, porque empiezas desde poco y luego todo parece mucho para pedir. Entonces, yo creo Claro. que es tocar la tecla y luego hacerte valorar tu trabajo o lo que puedes ofrecer dentro del club y las mejoras, ¿no? En cuestión de rendimiento y de salud, bueno, pues de todo lo que ponemos sobre la mesa para trabajar, que la mayoría de las personas que trabajan en fútbol, que no han trabajado con un nutricionista, no saben todos los trabajos que llegamos a realizar, ¿no? Que no solo es uno, ni es dieta, ni es nutrición, es suplementación, es gestión, como decía Juanjo, es elaboración de planificaciones nutricionales de los hoteles, es cuestión también de lo que decías, Antonio, cada uno tenemos un presupuesto y te tienes que mover en ese presupuesto. Yo me muevo en presupuestos diferentes, no tiene nada que ver el filial con el femenino, con la primera plantilla. Y entonces mis planes son diferentes para dependiendo qué equipo y eso al final es mucho trabajo. Así es. Yo el consejo ¿Tú, Juanjo, qué dirías? El consejo que le daría a un nutricionista es, lo primero, reunirse con el entrenador para ver de qué pie cojea. Para ver si está muy interesado en la nutrición, si pasa de todo, porque es muy importante y intentar adecuarte a lo que él quiera. Eso es lo primero, porque con eso ya, por ejemplo, explicar cuál es tu trabajo y luego saber qué es lo que él quiere de ti.
para no cagarla en algún momento, porque es muy fácil si llegas allí con muchas ganas y comiéndote el mundo, que tengas algún error que no quieres y entonces el entrenador, que es el que manda, te mande para tu casa. Lo primero es eso. Y luego ya entrar con pies de plomo, muy poco a poco, a lo mejor las primeras semanas ver solamente conocer a los jugadores para empatizar con ellos un poco y poco a poco ya ir metiéndote un poco en sus hábitos nutricionales, etcétera, etcétera. Es decir, muy, muy progresivo. No intentar llegar y la primera semana querer ponerlos todos a dieta, inventar el mundo, hacer estudios, porque en algún momento te puedes equivocar. Seguro que vosotros que estáis en vestuarios también sabéis de qué os hablo. Está claro. Bueno, Sí, pues chicos, para mí es muy importante oír. Sí, sigue, Aurora. Sí, solo lo que decía Juanjo, que me parece súper importante porque para mí por ejemplo, para mí entrar en el vestuario el día del partido no fue el primer partido que yo estuve con el Eibar. O sea, al final tienes que ir cogiendo tu espacio poco a poco, es muy importante. Y luego también cada club tiene una jerarquía diferente. O sea, el director deportivo de un equipo tiene diferentes funciones que igual en otro equipo. O sea, al final el oír, ver y callar en este tipo de trabajo a veces funciona más que el ir por delante, que le doy la razón a Juanjo, que tiene toda la razón. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, también por el de los participantes, que aunque no se arranquen a preguntar, pero bueno, entendemos que les ha encantado. Seguro que Toscana nos da la razón, que seguro que está todavía por ahí. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, también por a los asistentes. Y oye, yo ya estoy esperando a que Juanjo me mande la invitación esta para hacer algo allí en Francia. Lo prepararé. Yo voy, ¿eh? Un simposio de estos que se ponen de moda ahora. Pues lo hacemos por aquí. Que aquí hay buen clima. Ahí está. Bueno, pues lo dicho, nada, que descanséis, que tengáis feliz final de semana y que vuestros equipos ganen. Igualmente. Ojalá, igualmente. Nosotros jugamos Gracias, al Alavés. Antonio, gracias, al Juanjo. Alavés. Nosotros jugamos contra el Alavés este fin de semana, Aurora, así que... Por favor, Antonio, por favor, ¿eh? que nos habéis metido ahí en el hoyo, ¿eh? Por favor. Hay que ganar. Hay que ganar. Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, muchas gracias y, oye, nos vemos presencialmente, espero que muy pronto. Vale. Un besazo a los Ojalá. dos. Un beso. Nada, Un beso. chao, buenas noches. Gracias.